¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de segundo de secundaria. Estamos obviamente en el curso de literatura. Y la clase de hoy, la cual vamos a presenciar, tiene que ver con un tema sumamente importante, un tema que tiene que ver con la historia de la literatura. Y hoy vamos a hablar acerca del romanticismo. Vamos al romanticismo, vamos a hablar acerca del romanticismo. Muy bien, perfecto. El romanticismo. Mira, vamos a ver otra vez esta imagen. Mira, esta imagen que tú ves es una pintura bastante famosa que se llama El caminante sobre el mar de nubes. Profe, ¿qué tiene que ver la pintura con la literatura? Bueno, tiene que ver mucho, porque esta pintura es una pintura romántica que te puede dar a entender cómo es exactamente la visión que tiene el romanticismo en las artes. Además de la literatura también, pues que es un arte sumamente famosa y es el motivo de nuestro curso. Pero si tú ves a un caminante, ves que está sobre las nubes, ¿no? Sobre las montañas. O sea, hay una visión bastante melancólica, bastante bonita, bastante también ligada a la naturaleza. Y eso es lo que vamos a ver con respecto a la temática del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo, profesor? Vamos a ver esto por acá. Mira, el romanticismo es un movimiento literario. Que va a surgir a fines del siglo XVIII. ¿Ya? A fines del siglo XVIII. Estamos hablando más o menos 1770. Algunos afirman que es 1774 porque una obra importantísima salió en aquella época. Luego lo vamos a ver. Y profe, ¿dónde va a nacer el romanticismo? Pues buena pregunta. El romanticismo va a nacer no en un país exactamente, ¿ya? No se sabe dónde primero, ¿ya? Lo que sí se puede saber, lo que sí se puede presumir son dos países. El primero, vamos a mencionar a Alemania. Tenemos ahí Alemania, tenemos ahí en las puertas de Brandenburgo, es un famosa construcción arquitectónica en Alemania, muy bien. Y además de Alemania, profe, bueno, Alemania sí, Alemania es importantísimo. Además de Alemania, Inglaterra, ¿ya? Ahí tienes el Big Ben, Inglaterra, Reino Unido, ¿ya? Entonces vamos a decir que tanto en Alemania como en Inglaterra se va a desarrollar el romanticismo, ¿ya? En ningún caso fue primero en Alemania o primero en Inglaterra, profe, no exactamente, no se sabe muy bien, ¿ya? Hay suposiciones. Entonces, recuerda, Alemania, Inglaterra, fines del siglo XVIII, ¿ya? Y se va a extender en el siglo XIX también, ¿ok? Perfecto. Posee como contexto la independencia de los Estados Unidos, fíjate que es de 1774, ¿ya? La independencia de los Estados Unidos y también, ¿ya? La Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Entonces vamos a ver la independencia de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa de 1789. ¿Ok? Eso es importante porque va a abrir un panorama histórico que tiene que ver con las luchas, con rebeliones, revoluciones, pelear por la libertad, por los derechos de la gente. ¿Ah? Una cosa que antes no se había visto tanto en Europa y en América también. Luego, de forma posterior, se van a dar, por ejemplo, la independencia de los países en Latinoamérica. ¿Ah? Entre ellas, pues, la independencia del Perú en 1821. Entonces, esto resulta ser bastante importante para tomarlo en cuenta con lo que viene a ser el romanticismo. O sea, el romanticismo tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el sentimiento, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza, con un montón de cositas, y eso lo vamos a ver ahorita. Características. Predominio del sentimiento sobre la razón, el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes ver la imagen de una chica que está oliendo una rosa, está tal vez más sintiendo, experimentando, que
razonando. ¿Ah? Tú sabes que hay gente muy racional en la vida y hay gente muy ligada al sentimiento en la vida. Por ejemplo, si es que tú eres una persona muy racional, lo sentimental te cae como que apático, ¿no? Pero bueno, aquí es lo contrario. Aquí el romanticismo está muy enfrascado en el sentimiento, en expresar tus emociones, ¿no? ¿Ah? Lo que a ti te puede gustar, no gustar, ¿ah? De repente estás harto de todo y te pones a escribir. Eso tiene que ver con el romanticismo como tal. No tiene simplemente que ver con el amor. Mucha gente piensa que ser romántico tiene que ver con el amor. No, eso es ser cursi, ¿ah? Eso no es ser romántico. O sea, hay que diferenciarlo. El romántico, por ejemplo, es aquel que es una persona muy sentimental, muy melancólica, e inclusive esto de las rupturas amorosas les lleva y les parece más atrayente que estar con una persona para toda la vida. No, no necesariamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el romántico tiene una forma de visión de vida bastante particular, ¿ya? Listo. Entonces, predomina el sentimiento por sobre la razón. ¿Ya? El sentimiento es más importante que la razón. Lo que siento es más importante que lo que pienso. Siguiente, exaltación de la naturaleza. La exaltación de la naturaleza, ¿no? Un paisaje bonito, ¿ah? Por ejemplo, ahí no tienes ahí la naturaleza, el mar, no se ve verde, bonito. Entonces, esas cuestiones le interesan bastante al romántico. Como te digo, el sentimiento, un paisaje bonito, la melancolía, ¿no? La tristeza. Entonces, todas esas cosas, si es que tú más o menos tienes esa predilección o ese tipo de gustos, eres ciertamente una persona romántica, ¿no? Y lo paisajístico. A ver, dentro de lo paisajístico tienen ciertos gustos muy particulares, como por ejemplo, ¿no? A un romántico le pueden gustar las cuevas, las montañas, los lagos, ir a acampar. Por ejemplo, tú irías a acampar, no sé, a una montaña, a lo alto de una montaña, tú solo, tú y un par de amigos nada más. Alguna gente diría, no lo hago, profe, es demasiado peligroso, ¿ya? De repente si fuera adulto, pero aún así, siendo adulto me daría miedo igual, claro. Hay mucha gente que no, la mayoría no lo hace, claro. Ese gusto por la aventura, por adentrarse hacia lo desconocido, y ser un espíritu libre, ¿ya? Eso es ser romántico. Entonces, esas cositas tienen que ver con el romanticismo, ¿ok? Es de carácter subjetivo. ¿Por qué es de carácter subjetivo? Porque me va a importar más lo que me está pasando a mí, lo que siento yo, lo que experimento yo, ¿ah? Todo pasa por mí, no tanto por lo que esté pasando como tal en la realidad, ¿ah? Sino pasa por un sentimiento subjetivo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tus compañeros están felices porque salieron temprano de clase. La salida es a las 2 de la tarde, pero terminó las clases a la 1, ¿ya? Están felices. Pero tú en tu casa no estás bien. Te has peleado con tu mamá, con tu papá, tienen problemas, qué sé yo, ¿ya? Entonces, por más que la salida sea temprano, a ti, la verdad, te vale 3 pepinos, no te importa. ¿Por qué? Porque si tú estás triste, todo el mundo, o tú ves el mundo triste. De eso se trata, parte de lo subjetivo, de lo que te pasa a ti, ¿ah? No de lo que está pasando en el mundo como tal. ¿Ok? Muy bien. Y eso tiene que ver con algo que se llama culto al yo también, ¿sí? El yo es sumamente importante aquí. Perfecto. ¿Ah? Culto al yo, o sea, lo que te pasa a ti, a mí, ¿ah? A ti. Predilección por la libertad, ya te lo había dicho hace un momento, la predilección por la libertad. Por ejemplo, ahí tienes un famoso cuadro de Delacroix que es la libertad guiando al pueblo, ¿ah? Esa es la diosa libertad que está guiando al pueblo en la Revolución Francesa. Tú sabes que esas cuestiones son importantes, son eventos históricos importantes y tienen mucho que ver pues con la visión que tiene el romántico. El romántico pelea, lucha por la libertad, aunque sepa que se va a morir tal vez, lucha por la libertad, ¿no? Eso es algo bastante patriótico en ese sentido, bastante importante. Muy bien. Siguientes características, mira, aquí vamos a ver una cuestión importante.
En Alemania, que te dije que era uno de los países en los cuales se originaba el romanticismo, vamos a ver que tiene su origen con un movimiento que se llama el Sturm und Drang o Sturm und Drang, ¿ya? ¿Qué cosa es eso, profe? Es una raro, ¿ya? Sturm und Drang. Sturm und Drang es una palabra alemana, pues, claro, papá, ya estamos hablando de Alemania, será de Alemania, ¿no? ¿Ya? Sturm und Drang Sturm quiere decir tormenta, ¿no? Y Drang quiere decir impulso, ¿no? Entonces se podría traducir tormenta e impulso, o tormenta y sentimiento. Este movimiento fue un movimiento de jóvenes poetas y artistas alemanes que se da a la mitad del siglo XVIII y que va a influenciar en lo que luego va a venir a ser el romanticismo, ¿ya? Eso se da en Alemania. Y en Inglaterra hay otro movimiento que también es inicial, ¿ya? Que se llama el laicismo, ¿no? Laicismo, ¿no? El laicismo, ¿ya? En inglés es laicismo, ¿ya? Laicismo tiene que ver con lagos, ¿ya? Porque en inglés lago es lake, ¿ya? Entonces el laicismo tiene que ver con los lagos. ¿Por qué? Porque a los poetas ingleses o escoceses les gustaba hacer sus poemas a las orillas de ciertos lagos, ¿no? No sé si te acuerdas que, por ejemplo, en Escocia hay un famoso lago que se llama el lago Ness, donde está el monstruo del lago Ness, supuestamente, ya pues. Entonces, Escocia, Inglaterra, ahí con los lagos, tienen una suerte de espectro paisajístico muy bonito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tienes a los dos movimientos, el Sturm und Drang y el laicismo. El primero es en Alemania y el siguiente es en Inglaterra. A ver, otra cosa importante. La lírica. ¿La lírica, profe? ¿Qué es la lírica? La lírica es la poesía. Vamos a ver que el romanticismo va a destacar en la poesía, ¿ya? Va a destacar en la poesía. ¿Destaca en la narrativa? Bueno, sí, hay novelas románticas, las hay. ¿Cuentos románticos hay, profe? Sí, también hay cuentos románticos, hay teatros románticos, se dan todos los géneros. Pero en el que más va a sobresalir, en el que más va a tener pues una suerte de brillantez es en la poesía. ¿Ya? La poesía romántica es como una cumbre, ¿ya? Hay grandes poetas románticos, importantísimos. Otra característica es el gusto por el horror, ¿ya? Un gusto, una fascinación por el horror y por lo grotesco. Esto es raro, mira, porque hasta antes del romanticismo no había este gusto tan extraño, tan extravagante por las cosas que den miedo, las cosas horripilantes, o por decirlo así también la sangre, la muerte, ¿no? Fantasmas. Antes era como que de mal gusto, no lo tomaban muy en cuenta. Pero a partir del romanticismo vino algo así como una explosión creativa sobre estos temitas. Por ejemplo, los monstruos que tú ves en las películas de terror, ¿ya? Gran parte de ellos se han inventado en esta época, ¿ya? Por ejemplo, Frankenstein es de acá, es de esta época. Los vampiros, Drácula, por ejemplo, son de esta época también. Espectros, duendes, ¿ya? Entonces se tocaban cositas así en los cuentos, ¿ya? Entonces resulta bastante llamativo en ese particular aspecto, ¿ya? Muy bien, perfecto, sigamos. Vamos con los representantes, vamos con algunos representantes importantes en este sentido. ¿Ah? El primero, vamos a ver a Johann Wolfgang von Goethe. Se apellida Goethe, nomás dile Goethe para no marearte. Goethe, ¿ya? Goethe es un autor alemán, es el máximo, escúchame, representante del romanticismo. Es el máximo representante del romanticismo. Él va a tener obras muy destacadas. Él va a ser uno de los también fundadores del Sturm und Drang. Él y su amigo Schiller, los dos autores alemanes sumamente importantes en la historia de ese país. Y Goethe va a tener una obra que es la obra inicial, probablemente, del romanticismo, que va a ser Werther. Ahí tienes Werther por ahí, por ejemplo. Muy bien, ahí están las cuitas o las penas del joven Werther. Werther es una obra importantísima porque va a abrir el panorama romántico y cuenta la historia de un chico que estaba enamorado, estaba perdidamente enamorado de una chica llamada Carlota, ¿ya? Werther, que estudiaba Derecho, deja de estudiar Derecho por un tiempo, ¿ya?
va a un pueblito que se llama Valheim, conoce a esta chica y luego pues cae perdidamente enamorado. Hay como un rechazo de Carlota porque ella se va a casar con otro chico que se llama Alberto. ¿Ah? Y este sufrimiento de amor que tiene Werther al final concluye en la muerte, ¿ya? O sea, Werther al final se termina suicidando, ¿no? Entonces, es una novela bastante paradigmática del espíritu romántico, sobre todo en el de un adolescente, ¿ya? Fue una obra muy popular en su época, es un clásico de la literatura. Luego tenemos a Fausto, ¿ya? Fausto es un drama filosófico muy importante. Cuenta la historia pues, de Fausto que hizo el pacto con un demonio llamado Mefistófeles para que le dé la juventud. ¿Ya? Famosísimo también. El Schiller tiene una obra llamada Los Bandidos, ¿ya? Los Bandidos, que también tiene que ver mucho con la rebelión, con la libertad, con ese espíritu de, ¿no? de lucha que tiene el romántico. Un autor importante también resulta ser Lord Byron. Lord Byron, en Inglaterra, con una obra como Don Juan, ¿no? Que Don Juan se le decía pues al chico que cortejaba mucho a las chicas, ¿ya? Que es un poema satírico, y El Corsario, que es un pirata, es un típico poema de Byron dedicado a la libertad, ¿no? Vamos entonces, sigamos por aquí, tenemos algunos otros autores más. Por ejemplo, tenemos este autor de aquí, tenemos a Víctor Hugo, ¿ya? Víctor Hugo es un autor bastante importante, sumamente importante. Que Víctor Hugo, mira, yo lo veo viejito, ¿no? Ahí está bastante viejito, pero bueno, piensa en un Víctor Hugo más joven, ¿ya? Piensa en un Víctor Hugo más joven. Pasamos, ¿ya? ¿Por qué te digo que pienses en un Víctor Hugo más joven? Porque él al principio era poeta y luego pasó a ser novelista. Y él ya se va a dar a la fama con sus novelas, más que con su poesía, que su poesía era muy buena, ¿verdad? Pero lo que más va a resaltar en eso son las novelas. Y aquí tienes famosísimas novelas como Nuestra Señora de París, por ejemplo, tienes por ahí. ¿Ah? Muy bien. Que es, no sé si has visto en algún momento, El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame, que es una película bastante famosa de Disney, un dibujito, pues cuenta la misma historia que Nuestra Señora de París. Es lo mismo, tal cual. ¿Ya? Cuenta la historia de Quasimodo, que es un jorobadito, ¿ya? Que siempre lo trataba mal, ¿no? Que pues va a ayudar a una chica que se llama Esmeralda, que es una gitana, de las garras de su propio padrastro, del propio padrastro de Quasimodo, que es un sacerdote malo, ¿no? Malo, porque aquí ese sacerdote es el villano de la historia, que se llama Claudio Frollo, ¿no? Muy bien, entonces Nuestra Señora de París, ¿por qué se llama Nuestra Señora de París, profe? Porque así se llama la catedral. La catedral más importante de Francia es Notre Dame de París, o sea, Nuestra Señora de París, por eso se llama así, ¿ya? Es una novela, ¿ya? Y otra novela importantísima, probablemente la obra maestra que tiene el gran Víctor Hugo, es Los Miserables. También está relacionada con el espectro, con el contexto de la Revolución Francesa, ¿ya? Muy bien. Siguientes autores, tienes aquí a Alejandro Dumas, ¿sí? En Francia, obra famosísima, Los Tres Mosqueteros, también ha versionado Disney, ¿no? Tienes a estos tres mosqueteros, ¿no? Que son Athos, Porthos y Aramis, más su leal amigo que se llama D'Artagnan, famosísimo también, se han hecho cómics, cuestiones relacionadas a eso, cuenta historias de aventuras, ¿sí? De justicieros franceses. Un autor importantísimo que también hay que tocar acá es el famoso Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, que ya lo vamos a ver posteriormente, que ahí con las golondrinas ya lo explicaremos por qué, ¿ya? Es un autor más que romántico, post-romántico, ¿ya? Tiene que ver más con un periodo posterior al romanticismo, pero la mayoría de universidades aquí lo vinculan con el periodo romántico, entonces hay que tomarlo así, para que cuando llegues a quinto digas, ah, ya, Bécquer es romántico, tiene que ver con lo que preguntas a Marco, Villarreal, ¿no? Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer es autor de leyendas, o sea, que son, digámoslo así, narraciones, cuentos,
y rimas, que tiene que ver con poesía, ¿no? Entonces en rima vamos a ponerle poesía, poesía, y en leyendas vamos a ponerle aquí narrativa, narrativa. ¿Ah? Algunos otros autores importantes tienes, por ejemplo, a Walter Scott. Walter Scott, escocés, ¿no? Famoso por esta obra, por esta novela histórica llamada Ivanhoe. ¿No? Es una novela histórica, cuenta historias de caballeros. ¿No? Está inspirada pues en un paisaje medieval, ¿no? Medioevo. A Samuel Taylor Coleridge, ¿no? Que es un autor inglés que tiene un poema llamado La balada o la rima del viejo marinero. Que este poema es medio gótico, trata sobre horror, trata sobre un fantasma, sobre una profecía, muy importante también. Y luego tienes a John Keats, que es inglés igualmente, que tiene poemas muy bonitos dedicados a la naturaleza, por ejemplo este, Oda a un ruiseñor. Para acabar, hay un autor importantísimo que es Edgar Allan Poe. No sé si te suena, seguro que sí. ¿Ya? Es un famoso autor de cuentos. ¿Es de qué país? Es de los Estados Unidos. ¿Ya? Es de los Estados Unidos. Y es el padre, se podría decir, del cuento gótico, del cuento de terror. Edgar Allan Poe tiene un famoso cuento que es El gato negro, y está dentro de su obra de cuentos llamada Las narraciones extraordinarias. Narraciones extraordinarias. ¿Ya? O sea, narraciones fuera de lo común, ¿no? Extraordinarias. Si no has leído Edgar Allan Poe, yo te recomiendo leerlo porque es famosísimo, ¿ya? Muy famoso, extremadamente famoso. Cualquiera se puede entender con uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya esos son algunos de los representantes del romanticismo. Hay un montón, ¿ya? Hay muchos, pero ese es un pequeño esbozo de lo que serían los representantes del romanticismo. Te saluda el profesor Jonathan Cero. Cuídate mucho. Chao.